Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 9 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Topología de fuente común. Comencemos. En la lección de hoy vamos a continuar con las topologías de transistor MOSFET. Ya vimos en la lección pasada polarización. Pues bueno, ya ahora podemos continuar con las tres lecciones que se vienen. La topología de fuente común, que es la equivalente a emisor común en BJT. Pues bueno, en las próximas clases, como les digo, tendremos estas tres topologías y ya con eso terminaremos lo que es el amplificador MOSFET. Que para la topología de fuente común, vean que vamos a aplicar la entrada, ¿en dónde? En la compuerta. Y vamos a censar la salida en el drenaje o drenador. Que vean que el surtidor o la fuente, como les dije, ambos términos son equivalentes, pero fuente se va a confundir con fuente de tensión, entonces voy a preferir decirle surtidor. Entonces vean que el surtidor es común a ambos puertos, o bien la entrada y la salida. Que entonces esta etapa, en su forma más sencilla, tenemos aquí la tensión de entrada, está el drenaje conectado, bueno, directamente a tierra. Y tenemos una resistencia de drenador conectada a VCC. Que entonces vamos a enfocar el análisis en dos etapas. Primeramente vamos a analizar lo que le llamamos el núcleo de surtidor común o common source. Vamos a ver sus características fundamentales y a partir de ahí vamos a empezar a aumentarle la complejidad, ver diferentes variaciones de la topología, agregar el efecto de modulación de largo de canal, que es el equivalente al efecto Early en BJT, más o menos. Y finalmente, bueno, vamos a agregar la parte de la polarización y ver cómo afecta a la topología, bueno, y a sus características principales, que no perdamos de vista que son siempre la ganancia de tensión y las impedancias. Que recordemos la definición de transconductancia. Esto indica que un cambio de tensión delta V en la compuerta, que bueno, y vean que aquí lo vamos a hacer ahora en contexto de este transistor. Un cambio delta V en la compuerta aumenta la corriente en el drenador. Que vean que a partir del término transconductancia podemos obtener, haciendo, bueno, tal vez un proceso inverso, cuál es su significado, viendo las dos palabras que la conforman. Primero que todo, conductancia, que sabemos que conductancia va a ser una corriente entre una tensión, y trans se refiere del proceso de transmisión de entrada a salida o de salida a entrada. Entonces, esta va a ser la conductancia que vamos a ver de entrada a salida. Entonces, en ese caso, vamos a tener a la entrada una tensión y a la salida una corriente. O como lo habíamos mencionado, este es un amplificador que convierte cambios de tensión en cambios de corriente. Esa es la forma en la que yo siempre recuerdo reconstruyendo los términos. ¿Cuál es el significado de transconductancia? Y esta corriente en el drenador va a aumentar por Gm delta V. Entonces vean cómo, o recuerden cómo la transconductancia, bueno, tiene que ver directamente con esa corriente. O dicho de otra manera, la corriente
depende de ese valor de transconductancia que a su vez va a depender de los valores de la tapa y cómo lo polaricemos. Al aumentar esa corriente, vean que también Vout depende de esa corriente también. Que vean que esa corriente va a estar pasando por RD. O sea, Vout en este caso va a corresponder o va a depender de GM delta V RD. Que ahora sí veamos el modelo de pequeña señal. Recordemos que VDD se convierte en una tierra AC al momento en el que hacemos el análisis de pequeña señal y en este caso, bueno, voy a ponerlo acá. VDD se convierte en... Que recordemos esto, VDD se convierte en una tierra AC que le vamos a llamar, bueno, en inglés es AC ground o tierra AC. Vamos a poner aquí que no se considera lambda. O bien, el efecto de modulación de largo de canal que vamos a resumir como solamente lambda. Entonces, vean que el procedimiento con este modelo es casi siempre que el mismo. Hay que aplicar una ley de corrientes de Kirchhoff por acá. Lo voy a marcar como 1. Ley de corrientes de Kirchhoff. Y seguidamente aplicamos una ley de tensión o voltajes de Kirchhoff por el lado de la entrada. Que usualmente lo que encontramos primero es la ganancia de tensión, que nuevamente siempre tengan en mente qué es lo que andan buscando. Las ecuaciones tienen que montarlas de tal manera que lleguen a ese resultado. Que primeramente vamos a encontrar una forma para la ganancia de tensión, que bueno, recordemos que va a ser V out entre V in. Entonces vamos a tener que ir conformando esas ecuaciones para llegar a ese punto. Y entonces, bueno, veamos. Vamos aquí en el nodo de salida. La corriente que pasa por la resistencia RD va a ser igual a la corriente que pasa por acá. Que nuevamente aquí, bueno, les había mencionado que el Razavi ponía esto como una fuente, bueno, con el símbolo circular. Bueno, sabemos es una fuente independiente, pero esta técnicamente es una fuente dependiente. Entonces debería ser aquí un rombo. Que entonces vamos a tener que GM VGS. Vean que, bueno, aquí este V1, bueno, está marcado como V1, pero también, bueno, le podemos llamar VGS. Entonces, bueno, aquí va a ser también GM por VGS. Entonces, vean que esta corriente que sale, esta otra también sale. Entonces, esto va a ser igual a la tensión, bueno, negativa. En realidad, bueno, ambas se suman, son iguales a 0, pero si pasamos la otra al lado derecho, vamos a tener V out entre RD. Que esto nos da, bueno, una expresión para V out. Nos va a dar menos GM VGS RD. Y ya tenemos una primera expresión para la tensión de salida. Al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff en la entrada, vemos que menos Vin más VGS es igual a 0. Entonces, ambas tensiones son iguales. VGS es igual a Vin.
que en la malla de la entrada, que esto va a ser 2 y esto va a ser, bueno, corresponder a 1, de acuerdo aquí a este gráfico, que donde el primer paso es aplicar ley de corriente Kirchhoff acá y seguidamente ley de tensión de Kirchhoff por acá. Que entonces vimos que, bueno, podemos hacerlo aquí más propiamente, menos Vin más VGS es igual a 0, que esto nos indica entonces que VGS va a ser igual a Vin, que este va a ser el segundo resultado. Y al hacer, pues, o bien, o sustituir, como prefieran, que vean que podemos sustituir aquí en VGS, Vin, y luego pasamos a dividir. Pues bueno, me parece que esta parte es bastante simple. Y con eso tenemos que Vout entre Vin, esto va a ser igual a V, y esto va a ser igual a menos GMRD. ¿Cómo era la expresión para la etapa de emisor común? ¿Cómo era la expresión de ganancia de tensión? Bueno, en la etapa de BJT, vean que era un resultado muy parecido, solamente que teníamos la resistencia del colector. Aquí en este caso tenemos la del drenador. Veamos que la ganancia es negativa. Ok, ya para ese momento deberían saber lo que eso implica. Que al aumentar la tensión de entrada, que ganancia negativa, eso implica que al aumentar la Vin, eso implica que aumenta la corriente de drenaje ID, y eso implica que se reduce Vout, porque aumenta la caída de tensión en la resistencia de RD, entonces bueno, lo que queda en Vout disminuye. Que veamos también que AV es proporcional a GM. Esto va a ser igual a raíz de 2 mu n por la capacitancia del óxido por W entre L por ID. Entonces, bueno, AV depende de GM y de RD. Veamos que podemos también poner la ganancia de tensión en estos términos, que va a ser menos RD por esta raíz, 2 mu n Cox omega entre L por ID. Que aquí tenemos otra expresión para la ganancia, y vean que aquí en términos de las características del transistor, bueno, con respecto a la movilidad de los electrones, esto es una constante. Y la capacitancia del óxido depende de la tecnología, y W entre L, pues, es un número. Bueno, si estamos a nivel de VLSI, vamos a tener control sobre estas dimensiones. A nivel discreto, no. Nuevamente, como pasó en el BJT, podemos pensar que AV puede crecer arbitrariamente al hacer el W entre L más grande. Hay un efecto que se llama conducción subumbral que limita este crecimiento indefinido, y vamos a ver que hay una ganancia intrínseca de la misma manera. Que ahora, bueno, acabamos de evaluar la ganancia de tensión, ahora veamos cómo son las impedancias. Evaluemos las impedancias. Que para esto vamos a necesitar este otro gráfico. Que recuerden el procedimiento para evaluar las impedancias en el circuito. Bueno, vamos a tener que poner fuentes de prueba. En este caso ponemos una fuente VX a la entrada,
que nos va a generar una corriente IX. Aquí, bueno, aquí le voy a poner que esto es VGS en vez de V1. Esto por acá va a ser VGS también. Vamos a tener aquí RD y bueno, por aquí también esto le hace falta que esto va a ser Vout. Que para la impedancia de entrada vamos a usar este circuito. Que recuerden la, que recuerden que el óxido, bueno, tenemos este aislante en la compuerta. Con esto, IX va a ser igual a 0 debido al aislante del óxido de silicio. O sea, la corriente en la fuente vamos a decir que es 0. Entonces, bueno, en este caso si hacemos que Rein es igual a Vx entre Ix, esto nos va a dar Vx, el valor que sea, entre 0, lo cual nos va a dar infinito. Entonces, la resistencia de entrada va a ser teóricamente infinita, que justamente es lo que significa tener una corriente de 0. Es como tener un abierto, justamente, que es modelado aquí con este abierto. Entonces, la impedancia de entrada del MOSFET, ven que es infinita, lo cual es el caso ideal que teníamos para un amplificador. Habíamos dicho que idealmente la impedancia de entrada tenía que ser infinita. Y para la impedancia de salida vamos a tener este otro circuito donde vamos a colocar la fuente de prueba Vx, que nos va a generar una corriente Ix, y la definición nos dice que tenemos que cortocircuitar la entrada. Que entonces vean que efectivamente, bueno, viendo aquí un poco el circuito, vean que V1 está conectado a tierra. Bueno, en este caso es VGS, es lo mismo. VGS está conectado a tierra. Entonces, VGS en este caso es igual a 0, con lo que la fuente GM VGS va a ser igual a 0. Una fuente de corriente apagada, esto funciona como un abierto. Y esto vean que nos separa o nos aísla este circuito de esta manera. O sea, lo único que vamos a tener es esto. Que un circuito de una sola malla. Y bueno, tal vez no hay que hacer mucho cálculo aquí, ¿verdad? Que aquí podemos ver que RD, o bien, bueno, justamente Vx entre Ix es igual a RD. Entonces con eso tenemos que el Rout es igual a RD. Que vean que hasta el momento, pues, este análisis se parece mucho al que ya habíamos hecho para la etapa de emisor común del BJT, como les mencioné, con las diferencias propias del dispositivo, que efectivamente hay un aislante entre la compuerta y el drenaje y el surtidor, lo cual nos hace que esa corriente sea cero. Entonces, para el BJT, esta resistencia de entrada nos había dado finita, en este caso es infinita, y la resistencia de salida es RD en contraste con RC para la etapa de emisor común. Y podemos concluir también que para la etapa CS, Common Source, surtidor común, existe un compromiso entre AV y Rout. Vean que si queremos aumentar la ganancia de tensión, pues una forma es aumentando RD hasta cierto punto, otra es aumentando GM, que depende de ID también, depende de la polarización. Entonces vean cómo una
Una característica de ese amplificador está ligada a muchas otras cosas que están interligadas con otras. Entonces, justamente ese es el reto del diseño de amplificadores, encontrar un punto medio o un compromiso entre todos estos valores. Y vean que bueno, aumentar la impedancia de salida a veces es indeseable. Entonces, si queremos más ganancia, pues hay que aumentar hasta cierto punto esta resistencia de salida y hay que ver qué tanto lo tolera la aplicación que tenemos. Ok, continuamos con el efecto de modulación de largo de canal en esta etapa, con lo que llevamos hasta el momento. Que vean que esto que aparece acá está RO y vean dónde se conecta y que esto es tomando en cuenta lambda o la modulación de largo de canal. Vamos a ver que esta limita la ganancia de tensión, incluso si RD tiende a infinito. Cuando el canal se estrangula, este tiene una longitud menor y el canal es modelado por una resistencia, que es justamente esta resistencia RO. Ok, ahora analicemos este modelo de pequeña señal, que incluye el efecto de modulación, que habíamos visto, bueno, en elementos activos, en el análisis de la física del transistor. El valor de RO está dado por 1 entre lambda por ID. Entonces vean que este valor de esta resistencia depende de la corriente ID y el factor lambda, donde lambda depende de la tecnología, depende de la tecnología MOS, más bien no CMOS, de la tecnología MOS. Que al hacer un análisis igual al que hicimos bueno, hace unos momentos, vemos que por el lado de la entrada no cambia nada, entonces vamos a tener que Rein va a seguir siendo infinito. Y para Rout vemos que, bueno, justamente si conectamos esto a tierra y hacemos aquí una fuente de prueba, esto se va a abrir y lo que vamos a tener acá va a ser el paralelo de RO con RD. Entonces, Rout va a ser igual al paralelo de RD con RO. Y la ganancia de tensión, justamente en vez de RD, vamos a tener menos GM por ese paralelo. Entonces vean que sencillamente incluir los efectos de modulación de ancho de longitud de canal nos agrega o nos cambia ese RD por un paralelo. Entonces vean que el cambio no es muy grande. Incluso podemos usar estas como una ecuación general y decimos que el RO es infinito si no se considera la modulación de longitud de canal. Que ahora vamos a empezar a ver algunas variantes de esta topología. Que la primera de estas es la etapa de surtidor común con fuente de corriente. Entonces, bueno, el dibujo apropiadamente de esta etapa se va a ver de esta manera. Que vamos a tener aquí una fuente de corriente en vez de la resistencia RD. Y por aquí en la entrada vamos a tener Vin y por aquí a la salida vamos a tener Vout. Que veamos que o recordemos que una fuente de corriente presenta una resistencia infinita de pequeña señal. Que esto implica que RD va a ser igual a infinito.
por lo que la ganancia de tensión, viendo lo que ya habíamos obtenido anteriormente, va a ser igual a menos Gm por R0 o RO, que a esa ganancia de manera equivalente con el BJT, le vamos a llamar ganancia intrínseca. ¿Y qué significaba esa ganancia intrínseca? Ese es el valor de ganancia de tensión más alto que puede dar un transistor, de manera natural o de manera intrínseca, justamente. Ese valor anda en el rango de, de 10 a 30 aproximadamente. Entonces vean cómo justamente la modulación de largo de canal nos limita la ganancia de tensión. Que la ecuación inicial nos decía que la ganancia de tensión es menos GMRD y podemos pensar que si hacemos RD muy grande, pues esa ganancia va a tender arbitrariamente, pero tenemos un límite físico a esa ecuación dado justamente por RO. Entonces, un valor finito de RD reduce la ganancia máxima que puede dar el transistor. Y vean que esta es la ganancia máxima también. O sea, este es el tope de ganancia que podemos tener y colocarle una resistencia finita RD nos va a dar una ganancia pues menor a ese valor. Vimos en general esta exposición de cómo podemos usar una fuente de corriente, pero que esa fuente de corriente no es un elemento en sí, es solamente un modelo de algo. Vean que es posible utilizar un transistor PMOS como carga, o bien resistencia de carga en vez de funcionar como RD. Entonces para esto tenemos este dibujo. Que vean lo que aparece marcado en esta línea discontinua es lo que representa la fuente de corriente, un PMOS conectado con una tensión de polarización VB. Vean que este V sub B es un valor CD, lo cual nos polariza el transistor PMOS y nos da una corriente ID. Que vamos a tener también por acá, esto va a ser más menos V, GS 2. Le vamos a poner 2 respectivo al transistor 2, que es el PMOS. Y entonces, bueno, como había dicho, para el transistor M2, V sub B define la tensión VGS2. Más bien es VSG. Es al revés. Ok, y vamos a considerar también que M2 está en saturación. Con esto, la corriente bueno, en el drenador 2, que va a ser esta que viene por acá, esta va a ser igual a un medio, mu sub P, Cox, W2 entre L2. Vean que aquí hay que diferenciar entre el PMOS y el NMOS, pueden que sean de la misma tecnología, bueno, es lo más seguro, si estuviéramos en VLSI. Y aquí, bueno, aquí viene multiplicado VSG2 menos
el valor absoluto de VTH, que bueno, recuerden que para un PMOS es negativo, entonces bueno, aquí lo vamos a poner en valor absoluto. Entonces vean que esta es la corriente. O sea, haciendo una polarización en ese PMOS nos va a dar inmediatamente una corriente relativamente constante que va a alimentar justamente a ese transistor M1. Nuevamente recuerden que VTH para el PMOS es negativo. Ok, ahora podemos sustituir el modelo de pequeña señal para M2, justamente por acá. Que vean que aquí abajo mantenemos que el circuito original como lo tenemos por acá. Me faltó mencionar en la diapositiva pasada, bueno, o en la hoja pasada, que bueno, el RO se pone en paralelo entre el drenador y el surtidor, como aparece aquí. Entonces lo vamos a diferenciar como RO1 y sustituimos el PMOS con su modelo de pequeña señal, que es el que justamente va a estar acá. Ok, veamos que esta tensión que aparece aquí, bueno, nuevamente en el Razavi le ponen V1, pero eso es técnicamente VSG. Y esto también va a ser VSG. Vean que en este caso, esta tensión, bueno, está conectada a tierra, lo cual nos hace que esto sea un abierto. Y nos deja la resistencia RO2 por ahí, que nos va a quedar conectada, bueno, directamente de este transistor NMOS hacia arriba de él. Entonces, bueno, ya con esto podemos comenzar a, bueno, a calcular ganancias e impedancias, que nos va a quedar este modelo que está acá. Veamos que VSG2, VSG2, NM2 es constante, que esta tensión NM2 es constante, por lo que GM2 VSG2 va a ser igual a cero. Con esto M2 se comporta como una resistencia. RO2. Y veamos que nos va a quedar parecido a una etapa básica de surtidor común, de common source, únicamente que, bueno, aquí también hay que usar un poco la imaginación y rotar esto, ver que esto queda aquí en paralelo con RO1. Podemos mover esto de aquí a aquí. Entonces nos va a quedar en paralelo RO2 con RO1 en la salida. Y habiendo hecho el análisis que ya hicimos previamente, y nuevamente aquí se motiva que se busque aprender un análisis por inspección o tal vez, bueno, algo un poco más intuitivo para no tener que estar haciendo cálculos del modelo de pequeña señal todo el tiempo. Entonces, ya sabemos que la tensión de salida, la ganancia de tensión va a ser menos GM por RD. Esa es la forma más básica, que en este caso, bueno, no tenemos RD, va a ser este RO2 técnicamente, pero también vamos a tener un RO1, tomando en cuenta el efecto de modulación de largo de canal. Y bueno, vemos que quedan en paralelo justamente. Entonces aquí vamos a poner menos GM1 por RO1 en paralelo con RO2, que esta va a ser nuestra ganancia de tensión para esta versión o esta
o esta nueva etapa. Vean que esto es del NMOS. Uno hace referencia al NMOS y dos hace referencia al transistor PNP. Disculpen, al PMOS. Habíamos visto que la resistencia de entrada no cambia, el Rin sigue siendo infinito y Rout en este caso va a ser el paralelo de RO1 con RO2. Y aquí la idea es que poco a poco vayamos ganando esa confianza, esa intuición de, de ir viendo cómo son los parámetros de las etapas. Que veamos cómo la inclusión de una fuente de corriente reduce la ganancia intrínseca de menos GM RO, pongámosle 1, a menos GM RO1 en paralelo con RO2. Vean que ese paralelo siempre nos va a crear un valor menor. Entonces, efectivamente, incluir esta fuente de corriente nos reduce esa ganancia intrínseca. Ok, ahora pasemos a la etapa CS con de generación en fuente. Sí, que es justamente esta que vamos a tener por acá. Entonces, bueno, hagamos un análisis primeramente cualitativo. Ya habíamos visto este concepto de generación en fuente. En muchas aplicaciones aparece un resistor RS en serie con el surtidor, el cual mejora la linealidad del circuito y otras propiedades a cambio de una menor ganancia. Entonces vean que eso es como un sacrificio por un lado para ganar por otro. Y como siempre nos interesa determinar la ganancia de tensión y las impedancias. Pues bueno, comencemos con un análisis primeramente cualitativo. Vamos a tener aquí un cambio de tensión en la compuerta delta V. Cuando RS es igual a cero o no está esa resistencia, la tensión compuerta surtidor cambiaría también por ese delta V, lo cual produce una corriente GM delta V. Entonces, bueno, pongamos aquí con RS igual a cero, un delta V en Vin va a producir este mismo delta V en un cambio de tensión en la entrada, va a producir el mismo cambio en las patillas o los puntos gate source o compuerta surtidor. Con lo que la corriente de drenador va a ser GM delta V. O sea, va a ser respectivo o de la misma manera. Con RS diferente de cero, una porción de delta V va a quedar en RS, justamente. Con lo que el cambio en VGS va a ser menor de lo que sería originalmente sin SRS. Entonces vean que este cambio menor de VGS es justamente de donde vemos que se reduce la ganancia. Que vean que esa es una pregunta conceptual. ¿Por qué se reduce la ganancia
en la etapa de common source o surtidor común con degeneración en fuente. Entonces, la respuesta es que sin esa resistencia, toda la tensión de entrada va a caer sobre VGS y ese VGS se va a ver convertido en corriente gracias a la transconductancia. Al agregar este RS, una parte de esta tensión va a caer más bien ahora en RS, lo cual reduce la tensión en VGS. Justamente esa reducción es lo que nos reduce la ganancia. Que esto va a implicar que la corriente, como dije, la corriente será menor a Gm delta V y AV disminuye en la misma manera. Pero vamos a ver, bueno, este circuito tiene algunas propiedades útiles de igual manera, entonces podemos trabajar con esa ganancia reducida. Que ahora veamos el equivalente de pequeña señal. Que vean que ahora tenemos incluido este RS justamente en este punto. Que nuevamente aquí pongámosle VGS a esta tensión, es lo mismo. Y de igual manera vamos a proceder aplicando una ley de corrientes por este lado. Y de segundo vamos a aplicar una ley de tensión de Kirchhoff en la malla de la entrada. Que al hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en nodo de salida, ¿qué vamos a tener? Que tenemos que aquí la tensión que sale, y bueno, voy a poner aquí, esto es una fuente dependiente. La tensión en RD es igual a la, bueno, entre RD es igual a la corriente que sale por ahí. Entonces tenemos que GMVGS va a ser igual a menos Vout entre RD. Pues bueno, esto ya es una ecuación ya conocida. Vout va a ser igual a menos VGS o GM VGS RD. Que por aquí tenemos esta ecuación, primeramente. Que veamos que esto no cambia. Lo que va a cambiar es, al hacer la ley de tensión de Kirchhoff en la malla de entrada. Que vamos a ver que menos Vin más VGS más VRS es igual a 0. Que aquí estamos haciendo esta malla menos VI más VGS más VRS va a ser igual a 0. Que de aquí vamos a tener que Vin va a ser igual a VGS más VRS. Aquí más bien nos convenía expresarlo de otra manera, aunque la relación es la misma. VGS es igual a menos Vout entre GMRD. Que aquí nos convenía más bien expresarlo de esta manera. Que vean que esto va a ser igual a VGS más GM VGS RD. Ajá. Que es justamente esta corriente que pasa por acá. Vean que esto está abierto y esta corriente GM-VGS es la que pasa efectivamente por RS. Y esto, bueno, podemos saberlo desde las propiedades del transistor MOSFET también, ¿verdad? La corriente R, pongámosle aquí, ID es igual a IRS, IS más bien. Que la corriente en el drenador y en el surtidor es la misma. Entonces,
de ahí sacamos que la corriente o la tensión en RS es esa corriente, GM VGS por RS, más bien aquí va a ser, por este lado va a ser RS. Que de aquí podemos sacar que Vin es igual a VGS por 1 más GM RS. Y esto va a ser igual a VGS, habíamos dicho arriba que iba a ser menos Vout entre GM RD. Aquí tenemos 1 más GM RS. Con esto nos da que Vout entre Vin, que bueno, voy a poner aquí Vin también. Vean que pasamos Vin a dividir, GM a multiplicar y 1 más GMRS a dividir. Entonces vamos a tener aquí, esto va a ser igual a 1 más GMRS y por aquí arriba vamos a tener negativo GMRD. Vean que si aquí multiplicamos por 1 entre GM y dividimos entre 1 entre GM, lo cual es equivalente a sacar a sacar GM a factor común. Vean que nos va a quedar que la ganancia de tensión va a ser igual a menos 1 entre GM más RS y arriba nos va a quedar RD. Que esa es la expresión para la ganancia de tensión. Vean que si RS es igual a 0, nos queda RD entre 1 entre GM, lo cual es RD por GM. Que vean que también debe haber alguna continuidad en la medida de lo posible con las ecuaciones. A veces sucede que para tal caso es esta, para tal caso es esta otra, como lo es la corriente del MOSFET, dependiendo de la zona de operación, si está en triodo o si está en saturación. En ese caso no hay continuidad, pero para esta sí lo hay. O sea que si RS es igual a 0, volvemos al caso donde no hay degeneración y tenemos el caso del bloque básico o del núcleo básico de surtidor común. Que de aquí podemos sacar una conclusión de manera verbalizada. La ganancia de la tapa CS degenerada en fuente es igual a la resistencia de carga total vista por el drenaje. Esto es hacia tierra. Dividida por 1 entre GM más la resistencia total vista de surtidor a tierra. Que esto es una conclusión importante, ya que nos da mucho poder de análisis. Veámosla nuevamente. La ganancia de la tapa CS degenerada en fuente es igual a la resistencia de carga total vista por el drenaje hacia tierra, que es RD, en este caso, dividida por 1 entre GM más la resistencia total vista de surtidor a tierra. Entonces, ¿qué más nos puede dar esta conclusión? Que si tenemos algo conectado, que básicamente nos está diciendo que es lo que está conectado de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Entonces vean que, bueno, ya vimos en el caso pasado con fuente de corriente. Si sustituimos aquí una fuente de corriente, vamos a tener que esto es RO1 en paralelo con RO2 en vez de RD.
Entonces simplemente sustituimos porque eso es la resistencia que vemos de drenaje a tierra. Y por otro lado, aquí hacia, por el lado del surtidor, vamos a tener lo que vemos de aquí hacia tierra. En este caso va a ser RS más 1 entre GM. Si RS no está, pues igual aplica nuestro enunciado, ya que este incluye únicamente, bueno, se incluiría únicamente 1 entre GM. Entonces, bueno, vean cómo esta conclusión o esta verbalización de un resultado nos da mucho poder de análisis y analizar nuevas variantes, que es justamente lo que se anda buscando. Tener ese poder de intuición, que ahora para la que vamos a evaluar acá, las impedancias. Que para la impedancia de salida, vemos que, vean que VGS está conectado a tierra justamente. Con esto la tensión que vamos a tener aquí también va a ser cero y esta fuente se va a abrir, lo cual nos deja el mismo análisis que ya habíamos visto anteriormente. Rin va a ser igual a infinito y Rout va a ser igual a RD en este caso. O incluso, bueno, también lo voy a poner aquí tal vez en verde, en paralelo con RO. Y lo voy a poner aquí en verde con lambda distinto de cero. Entonces vean que ya no, o poco a poco estamos dependiendo menos de un análisis numérico y llegando más a un análisis intuitivo, donde veamos el circuito y digamos, bueno, tiene que estar pasando más o menos esto, y teniendo un conocimiento base, que es el del núcleo, a partir de ahí podemos empezar a elaborar cómo debe ser los parámetros de esta etapa. Que por aquí me había saltado esta parte, la etapa de surtidor común con un diodo como carga. Habíamos visto en activos que un MOSFET se comporta como un diodo. ¿Bajo qué condiciones? Cuando su compuerta y drenaje se conectan. La impedancia en este caso va a ser, la impedancia en este caso va a ser 1 entre GM en paralelo con RO. Y esto, debido a los valores normales de 1 entre GM y RO, esto va a ser muy parecido a 1 entre GM. Entonces, este dispositivo de esta manera se comporta como un diodo y presenta una relativa baja impedancia. Ok, la forma en la que conectamos esos transistores lo vamos a ver de esta manera. Que habíamos dicho que si la compuerta y el drenador se conectan juntos, vean que en este caso están ambos a la fuente VDD y lo estamos conectando aquí en el drenador del transistor M1. Entonces, viendo que eso se va a comportar como una impedancia en paralelo, vamos a poder verlo de esta manera. O sea, este circuito lo vamos a poder ver de esta manera, donde tenemos estas impedancias en paralelo. Y vean que esto va a equivaler de alguna manera a lo que ya hemos venido viendo simbólicamente como RD o la resistencia que va a haber el drenador. Vean que en este caso va a haber este paralelo y el análisis debería ser un poco parecido, ¿verdad?
Ok, vea, consideremos lambda igual a 0, con lo que RO1 y RO2 van a tender a infinito. Entonces, bueno, van a no estar ahí, no van a estar presentes. Entonces nos va a quedar únicamente, bueno, 1 entre GM2 como resistencia de drenador. Entonces vean que AV con esto nos va a quedar como menos GM1, que es la del transistor NMOS, por la impedancia que va a haber, que vamos a ver de drenador a tierra AC, que en este caso va a ser 1 entre GM2. Que esto, bueno, esto va a ser igual a menos GM1 entre GM2 y vamos a poder expresar esto, bueno, en términos de GM, que habíamos visto que era una raíz. Esto era arriba 2 mu n Cox 1. Bueno, digamos que es la misma tecnología, Cox omega entre L 1 por ID entre 2 mu n Cox por omega, W entre L 2, este va a ser del PMOS por la corriente ID. Entonces vean que ahí se nos cancelan algunos elementos. Con esto nos va a dar que la ganancia de tensión va a ser el negativo de la raíz de W entre L1 entre W entre L2. Que nos va a quedar de esta forma la ganancia de tensión. Esto va a ser si M1 y M2 son de la misma tecnología, pero con diferentes dimensiones. Que ahora si tomamos en cuenta que lambda es diferente de 0, que cómo nos va a quedar. La ganancia de tensión va a ser igual a menos GM1 por, vean que aquí aparece el paralelo de 1 entre GM2 con RO2 y va a estar también en paralelo con RO1. Que esto va a ser 1 entre GM2 en paralelo con RO1 en paralelo con RO2. Que así nos va a quedar la ganancia de tensión si consideramos el efecto de lambda. Y esto se va a aproximar a menos GM1 entre GM2. Entonces, bueno, vean cómo tenemos aquí la raíz y aquí, bueno, no tenemos bueno, incluso esta raíz tiene aquí por dentro estas dimensiones. Entonces vean que esto no es lo mismo ni siquiera poniéndole raíz. Pero bueno, este es un valor sin tomar en cuenta lambda y esto ya es agregando lambda. Y tienen que dar de alguna manera parecidos también. Nuevamente, esto puede ser una aproximación de entrada, pero ya si queremos un valor más exacto, vamos a tener que tomar en cuenta el efecto de modulación de largo de canal, que es un efecto real. Vean que aquí estamos diferenciando entre un NMOS y un PMOS. Vean que si aquí, bueno, si aquí utilizáramos un PMOS, pues hay que tomar en cuenta la transconductancia GM de ese PMOS. Que para terminar, por ahí me va a quedar pendiente la parte de la polarización. Voy a ver si se las adjunto en un video aparte, fuera de línea, o para la próxima clase. Pero bueno, sería el tema final nada más. Ahora veamos, bueno, bueno, disculpen ahí que me salté aquí esta parte. Bueno, aquí tenemos que seguir, bueno, viendo lo de generación en fuente y luego agregarle lo que era la modulación del largo de canal. Entonces, bueno, hagamos repasemos rápidamente qué fue lo que encontramos con la degeneración en fuente.
que era básicamente nos cambiaba de esta manera. Ahora, sencillamente, bueno, agreguémosle el efecto de largo de modulación de largo de canal. Vamos a ver que la resistencia de salida es el parámetro que se ha afectado al considerar lambda diferente de cero. Me parece que tal vez esto que dije aquí puede estar incorrecto. Entonces, quitémoslo de acá y hagamos el análisis más propiamente. Entonces, bueno, vamos a ver que la resistencia de salida es el parámetro que se va a ver afectado al considerar el efecto de modulación de largo de canal. Y el objetivo es determinar la resistencia de salida vista en el drenador de un transistor degenerado, que es básicamente eso que tenemos por acá. O sea, queremos ver la resistencia de salida vista desde el drenador hacia abajo. Que el modelo de pequeña señal que nos va a generar esto va a ser este que tenemos acá. Entonces, bueno, hagamos aquí un par de anotaciones. Vamos a hacer primeramente una ley de tensión de Kirchhoff por aquí. Que vean que este es el mismo nodo. Por aquí tenemos la corriente que sale, bueno, que pasa por RO y por aquí tenemos GM, VGS, pongámosle aquí VGS. Y vean que la corriente que va a pasar por RS, en este caso ahora va a ser la suma de estas dos corrientes. Y que quede claro también que RO y RS no están en serie. Eso hay que observarlo bien. Y también quiero hacer otra aclaración por acá. La corriente que pasa esta por acá va a ser IX también. Voy a marcarla por acá. Que vean que esta es la misma. O sea, aquí entra IX, que es la corriente de la fuente, se bifurca o se divide, por decirlo así, en IRO y GMVGS, y saliendo de ese nodo se vuelve a unir en IX. Entonces vean que la corriente que pasa por RS va a ser IX justamente. Entonces veamos que VRS va a ser igual a IX por RS justamente. Que ahora al hacer una ley de tensión de Kirchhoff en la entrada, vamos a ver que 0, que pongamos aquí, ley de tensión de Kirchhoff en la malla de entrada, que tenemos que 0 es igual a VGS más VRS. Con lo que nos da que VGS va a ser igual a menos IX por RS. Que por aquí tenemos este resultado. Y veamos que RO tiene una corriente IX menos GMVGS. Y su tensión es justamente RO por IX menos GMVGS. Ok, ahora sumando esto a la tensión de RS, vamos a tener que Vx es igual a IX menos GMVGS por RO más IX por RS. Y vean que estamos haciendo una malla por el lado derecho. Y entonces aquí pongamos, esto va a ser 3. Bueno, pongámosle 2. Ley de tensión de Kirchhoff. Entonces vean, tenemos menos Vx más VRO más VRS es igual a 0. Y bueno, sustituimos cada uno, pasamos Vx al otro lado a sumar y nos queda de esta manera.
Entonces, bueno, vean que aquí tenemos IX por acá. Aquí podemos unir. Más bien, utilicemos VGS, que nos dio este valor. VGS lo vamos a sustituir por acá. Bueno, voy a marcarlo para que vean. Esto que está acá, lo vamos a sustituir por acá. Entonces, esto nos va a quedar IX menos, menos más, GM, IX RS. Todo esto multiplicado por RO más IX RS. Entonces, bueno, vean que ahora sí ya nos quedan todas estas IX. Y vean que el objetivo aquí es despejar VX entre IX, justamente para encontrar la impedancia. Siempre tengan en mente cuál es el objetivo. Entonces, de esta manera, VX va a ser igual a, sacamos IX a factor común, nos va a quedar 1 por R0 más GMRS. Aquí tengo RS. Nos va a quedar así, ¿verdad? A ver, no se me está yendo nada. GMRS R0 por acá también. Que esto podemos expresarlo como IX. Ahora saquemos RO a factor común. A ver cómo nos va quedando. No, mentira, no va a ser necesario sacarlo a factor común. Más bien, aquí lo que podemos hacer es ya pasar a dividir el IX a VX. Ahora sí, lo que vamos a sacar a factor común más bien va a ser el RO. Entonces nos va a quedar por este lado RO 1 más GM RS. A ver, se me está perdiendo algo, ¿no? MRS más RS. Ok, aquí vamos bien. O sea, aquí en realidad podemos sacar a factor común bueno, en cualquiera de estas dos formas. Sacando RS o RO a factor común. Que aquí lo que hay que ver es que GM por RO va a ser mucho mayor a 1 en general. Que voy a poner aquí las dos formas para que lo vean. Aquí voy a sacar a factor común más bien RS. Bueno, aquí saqué RO y saquemos en esta otra a RS más bien. Que esto se va a desprender de acá. Eso nos va a quedar RO más GM, RO más 1 por RS. Pues bueno, más bien es de aquí, de donde la sacamos. Como les digo, aquí podemos sacar a factor común RO con estos dos elementos o RS con estos dos elementos. Vamos a tener esas dos expresiones, pero la que vamos a analizar más bien va a ser esta, que nos queda GMRO. Esto va a ser mayor a 1 en general. Y de esta manera también, bueno, GMRO más 1 en general también nos va a quedar mayor a 1. Entonces, bueno, vean que esto va a tender a GMRO. Y con esto nos va a quedar que ROUT, y vean que eso es un aproximado, ROUT nos va a quedar como RO, que bueno, esto nos va a quedar como RO más GMRO RS. Entonces aquí vamos a poder sacar RO a factor común, 1 más GMRS, nos va a quedar así, que es justamente lo que vamos a poner acá. RO por 1 más GMRS. Y vean que aquí RS es pequeña normalmente. Que vean que ese es el resultado que nos va a quedar. Y también de alguna manera, bueno, también teníamos, se sigue cumpliendo que el Rein sigue siendo igual a infinito. En realidad se hace el caso siempre para este transistor. El Rein siempre va a ser infinito. Ok, para ir terminando, podemos ver que la degeneración en fuente aumenta la impedancia de RO a RO por 1 más GM por RS. O sea, que apuntémosla acá.
La degeneración en fuente nos causa ¿qué? Vimos que nos causa una disminución en la ganancia. Esta iba a estar dada por, ¿cómo era? RD entre 1 más GM más RS. Ajá. Ok. AV iba a ser igual a menos RD arriba. Tenemos aquí 1 entre GM más RS. Que vean que agregar esta resistencia de generación, que es RS, nos va a crear este denominador. Entonces vean que se está disminuyendo efectivamente. Si RS es 0, bueno, pongamos acá, si RS es igual a 0, vean que nos queda que esto nos va a quedar menos GMRD, que es el valor original. Entonces, agregar esta resistencia de degeneración justamente nos va a disminuir la ganancia de esa forma. Y también va a aumentar la ROUT por el factor 1 más GM RS. Nos va a aumentar la resistencia de salida, que en este caso habíamos visto que es indeseable. O sea, nos está disminuyendo la ganancia aumentando la resistencia de salida. Eso es en general indeseable para un amplificador, pero vamos a ver las características en frecuencia de esta etapa, que justamente aplicar esta resistencia de generación nos va a dar beneficios por otro lado. La utilidad del aumento de la resistencia de salida es útil en el diseño de amplificadores con mayor ganancia, así como para poder crear fuentes de corriente más ideales, porque bueno, una fuente de corriente ideal tiene una impedancia más alta. Entonces vean que en general cada etapa tiene su aplicación particular, no es que una es mejor que la otra, sencillamente cada una tiene su nicho distinto dentro de las diferentes aplicaciones que podemos darles.